No Baisiano con nosotros, directamente desde los pasillos del Congreso Nacional. Don Félix, bienvenido. Muchas gracias, y más el día de hoy que ya cumplo un año de colaboración con ustedes. Pero lo tengo contado. Sí, lo tienes contado, pero no trajiste un bizcocho ni nada. Pero éramos nosotros que teníamos que dar el Con la bizcocho. productora Para que no gastamos. autofelicitar. Pero no lo sabíamos. Bueno, segunda semana de mayo, segundo viernes de la semana de mayo. Es el día que... cálculo. No, de verdad. No me Fue, acuerdo yo que comí. fue el No, segundo viernes. dile que las oportunidades nunca se olvidan. Yo no olvido de verdad esos detalles, y más que ustedes me han tratado como familia. Ay, Y eso no, yo lo agradezco. te queremos. Lo eres. Está bien, pero vamos al Ya, mambo. vamos a ver. Vamos al mambo. Dígame, profesor, ¿en qué anda el Congreso? Tranquilo, ahí en la feria. Está ubicado ahí, pero ya volviendo a lo que pasa dentro. Que en la Cámara de Diputados, nuevamente, el Poder Ejecutivo depositó el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. Anteriormente, el año pasado, el Congreso Nacional recibió ese proyecto del Ejecutivo, que al final fue retirado por algunas presiones referente al tema de la libertad de expresión, con el tema de la ley de Mordaza y con algunas disposiciones de ese mismo proyecto de ciberdelincuencia, porque el aspecto de lo que se consideraba bullying hacia una persona a través de internet era muy ambiguo, porque decía, y entonces, con esa interpretación tan ambigua, cualquier cosa se podía interpretar como algún tipo de ciberacoso. La denominaron ley Mordaza, la pasada. Habían dos. Sí. La ley Mordaza, que estaba en el Senado, que era sobre la regulación de libre expresión, y el tema Sí, de fue la de la ciberdelincuencia senadora. tenía como Claro, algunos claro. aspectos. Y entonces, al final esta, ¿qué le quitaron cuando la reintrodujeron? La reintrodujeron con unos aspectos más amplios de qué se tiene que... para referirse al tema de bullying y ciberdelitos a la hora de ofender a una persona. Como qué cosa específica cae ahí. Y también que el mismo proyecto establece algunas disposiciones sobre el tema de quién va a ser el órgano encargado de supervisar eso, que ahí va a ser una división que va a tener el DNI, y también que el DICAT va a tener algunas atribuciones también para perseguir a los delitos de tecnología. Que esa ley viene para derogar la ley 53-07, que es la que combate los delitos tecnológicos. Es del año 2007, y ustedes saben que el tema de la tecnología avanza mucho. Por ejemplo, una tecnología del año 2007 ya se vuelve obsoleta para 3 años después, para 2010. Y entonces se ha necesitado como el tema de revolucionar la legislación en el tema tecnológico. Inclusive la misma ley habla del tema de ciberterrorismo, que lo define como los ataques a la nación o a los órganos del Estado. Que incluso hace como unos 5 años hubo un hackeo a la página de la Cámara de Diputados, que eso caería ahí como un tema de ciberterrorismo. Y también de cómo puede el Ministerio Público accionar en esos casos. Entonces viene a modernizar esta ley, porque para el año 2007 con esta ley se empezó por un meme. Hay que recordar la cosa, empezó por lo que hoy conocemos como un meme. Fue un ataque a la 91, al Listín Diario y también a la página de la presidencia. Entonces, a partir de ahí, en el 2003 se comienza a caminar hasta que finalmente es aprobada en el 2007, pero como tú dices, el DICAT es creado en ese momento, pero no era un soporte como actualmente lo es para los delitos, porque todo lo que es el soporte electrónico y de videos en esa época no se tenía, y actualmente sí. Dentro del DICAT tiene algunos cambios importantes que me pueda citar, Félix. El tema que el DICAT, según el artículo 43 de la misma ley, va a tener como algunas facultades, como el tema de velar por el correcto entrenamiento del personal de la unidad de investigación, y también como el tema de realizar las tareas de ciberpatrullaje. Son algunas de las que podrá realizar el mismo DICAT, porque va a tener mayor fuerza ahí, porque resulta que la ley 53-07 y también las atribuciones que tiene dentro de la ley orgánica de la Policía Nacional no le da tantas potestades como para poder perseguir como es debido el tema de los ciberdelitos. ¿Se fortalecería económicamente y a nivel de personal? Sí. Ok, esos son uno de los datos importantes que hay que tener en cuenta, porque los delitos que se cometían, como tú dices, en el 2003, hace 20 años, no son los de hoy. Realmente. Y es un buen proyecto que espero que pueda seguir adelante y que se conozcan, y si hay algunos puntos que tengan dudas los legisladores, puedan hacer la modificación en su momento para fortalecerla y sea una ley de verdad íntegra y que pueda cumplir con las disposiciones que estén dentro de la misma. ¿Fue enviada a comisión?
fue enviada a comisión. Bueno, esperemos que el Congreso haga su trabajo y que la comisión de verdad no se vaya de vacaciones y de verdad lea el proyecto y lo analice para que podamos tener una legislación que salvaguarde los derechos de los usuarios del Internet, que cada día somos más. ¿Cómo va la ley de autismo? El proyecto de ley sobre ¿Hace autismo. como 3 días que la depositaron? Pero- Ahora está en la Cámara de Diputados. Pero tenemos una ley, mira, tenemos el CONADIS, porque realmente también hay que hablar las cosas con toda, digamos, la sinceridad y de manera descarnada. Tenemos el CONADIS, Consejo Nacional de la Discapacidad, ¿de acuerdo? Tenemos CAID. una ley, La 5-13, claro, tenemos una ley sobre discapacidades. que ahí abarca todo. incluso el Entonces, autismo. claro, y abarca el autismo. Entonces, yo lo que no entiendo es cuál es el afán. Y te hablo, por ejemplo, 14 años, el don conductor siendo Senador. don senador. Mire, yo era totalmente, en esa época, el don senador era totalmente contrario a la super legislación. De hecho, nosotros promovimos en algún momento un inventario de todas las leyes que eran parecidas o que trataban de operar y actuar sobre los mismos temas, sobre las mismas acciones o actitudes o la vida, actuar sobre la vida de los seres humanos. En este caso, dominicanos y dominicanas. Y eso era increíble. Había leyes, una, dos, tres, cuatro, 5 leyes para un mismo tema. Una locura. Y para cada sector distinto. Entonces, yo lo que digo es, ¿no es mejor modificar, trabajar, actualizar la ley sobre la discapacidad? Trabajar el CONADIS, las políticas públicas en el sector salud. Entonces, vamos a hacer una ley para el Parkinson. Vamos a hacer una ley para el Alzheimer. Vamos a hacer una ley para el síndrome de Down. Vamos a hacer una ley para la senilidad prematura. Todo eso teniendo una ley general. ¿Me estás entendiendo? Sí, completamente. Esa es mi preocupación. Ahora, por eso habría que ver qué pasa con la ley de ciberdelincuencia. Sí. Pero en el caso de la ley, del proyecto de ley que promueve la inclusión de las personas con autismo, yo creo que sí que es necesario en estos momentos, porque hay un marco general. Cuando usted especializa una tipificación o cuando regula de manera directa y promueve que el Estado invierta fondos para tantas personas que se ven afectadas por esta situación, porque una cosa es que ya exista la ley, pero cuando tú te vas al fondo, cuando tú atacas de manera directa un tema como es la inclusión que es tan necesaria de las personas con autismo, lo visibilizas, pero sobre todo concientizas al resto de la sociedad sobre la necesidad. Ya se aprobó en el Senado y yo espero de manera Perfecto. Es lo que dice que puede haber una Pero modificación lo a la ley puedes- general. lo Está bien, pu- pero una cosa no quita la otra. Entonces, no. cuando ya tú estás trabajando de manera directa sobre un tema Lo que puede- es tan necesario como visibilizar a las personas con autismo, Y- yo creo que en la Cámara de Diputados eso debe ser y síndrome de y Down, promovido, porque a veces, bueno, también... Y síndrome de Down, también, vas a tener una iniciativa cada- para síndrome de Down. Claro, pero ¿y por qué no? Porque Y aquí vas hay- a tener una, cada vas a situación tener tiene una particularidades. No, Pero dentro de la ley general lo que debe haber una revisión de la ley, una modificación, incluir todas esas Pero particularidades. una cosa no quita la otra. No, Yo creo que no, nadie no. visibiliza los temas y cuando se toman acciones, entonces creemos que el deber ser entre en juego. Pero, ¿por qué oponernos a una iniciativa que lo que anda buscando es visibilizar una situación particular que no necesariamente excluye la otra? No confundamos. Deje su manipulación, No, ahora su está manipulación manipulando. perversa. Lo que pasa es que cuando vamos al deber lo ser, que estamos nos olvidamos Amate de lo debate. que es. Está lo que- tratando de lo- convertir lo- esto en como que nosotros Claro, estamos en contra de lo la que autismo. estamos no, diciendo no es, se puede hablar. lo que estamos diciendo es que si hay una ley general, esa hiper sobre legislación es innecesaria. Lo que sí falta de verdad es más CAID, más centros de atención a la discapacidad, más claridad respecto, más espacios para tratar el tema de la demencia, de la locura, para dar seguimiento a las personas con problemas mentales. Lo que más falta lo que faltan realmente es políticas públicas y reglas claras y una inversión general que tenga, en virtud de la ley y las políticas públicas enmarcadas dentro de las pautas que da la ley,
que se le llegue a todo el mundo y que se promueva la Es que- inclusión de manera global y No son general. excluyentes. Usted puede velar porque en el presupuesto nacional se incluyan todas las partidas necesarias para apoyar todas esas situaciones que usted está diciendo. Usted va a tener Ahora, esa ley es sumamente necesaria y visibilizar el tema del autismo se hace cada vez más obligatorio en una sociedad como la y nuestra. tenemos que También. visibilizar el síndrome de Down. Estoy de acuerdo. A todos, Pero que no son- claro, que no en son general, sin excluyentes. ningún tipo de privilegio. Ahora, hay cosas que son del legislador, que pueden ser iniciativas de los legisladores, y hay cosas que dependen del gobierno central. Entonces, como legisladores, Eso- hay cosas que no pueden lograr. Aplaudo su demagogia y su populismo. De-